es el presidente Milei, lo peor ya pasó. Bueno, tiene un contexto, ¿no? Un análisis que ustedes han hecho propiamente del nivel de desaprobación y cómo cree también el país si vamos por la dirección correcta. Sí, mira, estos datos se vienen agravando en estos últimos meses, ya lo veníamos diciendo, eh, incluso cuando pasó el tema de las coimas gate, que nosotros pudimos salir a medir, varios consultores también veníamos viendo una caída en niveles de aprobación, pero desde luego que luego del escándalo de corrupción y de la derrota en provincia de Buenos Aires, bueno, estos números se han agravado, ya llegan casi un 60%, si se quiere. eh, la mayoría de las preguntas que hemos hecho, por ejemplo, si el país va en la dirección incorrecta, hay un 60% que está de acuerdo. La desaprobación de la gestión ya llegó a un 58%. Un 70% incluso afirma que está mucho más débil luego del escándalo de las coimas y de Karina. Y desde luego que, bueno, lo peor no pasó claramente. Estamos en un contexto en el que se está formando una tormenta perfecta, de alguna forma. No solo estamos entrando en un default económico, sino en un default político, Ajá. ¿no? Las promesas que había hecho Javier Milei de campaña, bueno, con el tema de la corrupción, sufrieron, sufrieron un gran revés, pero por el otro lado también es la negación de la derrota en provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, sí, sí. Todas las acciones que han tomado a posterior de lo sucedido no dan cuenta de que se ha tomado nota respecto a esta elección y respecto al rumbo del país. Ahora, todo eso basado en gráficos, estoy viendo, por ejemplo, si el tema de los audios y las coimas en discapacidad nos dio a nosotros, y digo cuando dio a nosotros, al pueblo argentino, un porcentaje, por ejemplo, de debilidad del gobierno que ya llega al 70% y en definitiva disminuyó de eso que por ahí uno pone de manifiesto, va a salir fortalecido esto y no, al contrario, tiene un 19% de fortaleza en esa función. Creo que hay más de arrepentimiento en esa materia de la gente que de lo que sería positivo, Santino. Sí, totalmente. De hecho, ese 70% no solamente representa lo que yo decía previamente de un 60% de clima de opinión negativo hacia el gobierno de Javier Milei, sino que incluye también a quizás votantes de él, ¿no? Ujú. Este 70% que lo ven más debilitado, que ven que no están teniendo mucha certeza en elegir una narrativa correcta para evaluar los distintos hechos. Por ejemplo, el hecho de que eh, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires hayan dicho que perdieron por malos candidatos cuando un 60% no está de acuerdo con eso. Claro. Lo que mencionan es que ha perdido por el rumbo económico y por la crisis de corrupción, que una crisis que todavía está abierta, ¿no? Eh, los intentos de clausurarla de forma prematura tampoco han tenido mucho correlato y creo que esto no solamente lo ve la oposición, sino también los propios. Recién Milei salió a hablar más enfáticamente sobre eso en estos días y han tardado mucho en reaccionar de forma correcta. Santino, ¿cómo te va? Buen día, Mariano Luján te saluda. Justamente el propio presidente Milei salió a dar declaraciones públicas en un electorado como Córdoba, en un acto en Córdoba capital, hablando de lo que quisieron hacer con los audios. Él dice que son audios hechos con inteligencia artificial. De cara a lo que son las próximas elecciones el 26 de octubre, en un electorado como Córdoba, si Javier Milei no logra el triunfo, ¿está enfrente de un serio problema? Sí, claramente Córdoba ha sido su bastión electoral muy importante, ¿no? Para ganar las elecciones presidenciales. Y hay algo que ocurre también, que creo que fue un error similar a lo que pasó en provincia de Buenos Aires, que es ponerle tanta importancia a estas próximas elecciones. A ver, sí, las tienen, pero eh, llevarlo al extremo de decir o ganamos en estas elecciones o se pierde todo,
o no se va a poder hacer nada después de eso, bueno, genera como una especie de expectativas muy grandes, no solamente si pierde, sino también si gana, porque tiene que cumplir con esas expectativas y estabilizar, digamos, la economía y el país luego de esas elecciones, ¿no? En Córdoba, desde luego, que no vemos por ahora que esté teniendo un clima positivo de intención de voto. Nosotros hemos publicado únicamente los datos de provincia de Buenos Aires, donde vemos una diferencia de 10 puntos al menos, y lo que vemos es que es muy probable esto se replique en la mayoría del país. En muy pocas provincias estamos viendo que puede llegar a sacar un diferencia positivo, y desde luego que va a ser clave, digamos, los resultados de estas elecciones, no solamente como una señal hacia los mercados, sino también en términos de estabilidad política, ¿no? Estamos en medio de una crisis que está moviendo varios cimientos. Nosotros, hablando de la aprobación de gobierno hace un par de meses atrás, como ustedes mencionaban al principio, que decía Gustavo, ellos tenían un techo de 40-45% de intención de voto, y hoy en día se habla de 25 y un 35%. Y en términos económicos sucede algo parecido, ¿no? Antes se hablaba de cómo conseguir nuevas reservas, y hoy se está hablando de cómo evitar que se fugue y cómo salir a pedir un nuevo préstamo. Claro. Entonces estamos en una situación compleja, la de gobierno. Santino, la verdad que estaremos en comunicación porque es muy interesante arrancar el día y pensar de lo que va a pasar de aquí a un par de semanas, cuando la elección, que es una elección importante, ya que nos va a determinar de qué manera puede o no, digo esto, el propio presidente llevar adelante. Lo que pasa es que hay una gran aceleración de lo que significan las medidas, tanto sea económicas como políticas, y que todo esto nos enmarca en saber qué va a ser de todo el resto de los argentinos. Digo esto porque hay miles de versiones, hay una gran bruma de noticias, y hay que pensar también en los, hoy por ejemplo, actores principales de un gran debate de la Argentina, que son por ejemplo los jubilados, por ejemplo los docentes, por ejemplo los médicos, por ejemplo los discapacitados, como así también un montón de otras aristas que no están dentro de lo que significaría, o al menos no lo hemos leído, en materia de prioridades de este gobierno o del plan económico en sí. Así que la verdad me gustaría que en algún momento sigamos hablando, porque los datos que hace Suban Córdoba, digo, es interesante en cuanto a esa frase que fue desafortunada dentro de la política, que lo peor ya pasó, y la gente necesita tener certezas y no incertidumbres. ¿Se entiende, no? Sí, y déjame agregarte más. Bueno, no solamente ha sido una frase desafortunada, está viniendo con varias estrategias muy poco factibles, ¿no? Y desafortunadas. Y yo creo que es más que nada la profundización del programa y del estilo de Milei, que, a ver, no es que ha cambiado, ¿no? Esto fue así desde antes, y asumió con esta postura. Creo que desde un inicio tampoco se leyó muy bien ese voto que acompañó a Javier Milei, que no era enteramente libertario. Era un voto que estaba cansado de que el Estado funcionara mal, y daba una señal de mensaje hacia la casta política, pero con la intención de vivir mejor, Claro, ¿no? sí. Los argentinos sí valoramos la educación pública de forma muy contundente. Hay un 80% que valora la educación pública, la salud, lo hemos visto ahora con discapacitados también. Claro. Lo que ha sucedido es que, bueno, la política ha empezado a tomar nota de esto. En el plano económico, el programa ha empezado a tambalear después de una pequeña estabilización de la inflación en este año. Bueno, luego de eso empezaron a verse falencias en otras cuestiones. Y bueno, de cara a estas elecciones, obviamente, no solo preocupa cómo esté posicionado el gobierno y demás, sino también las repercusiones sociales y políticas que vamos a dar los argentinos. Es la verdad. Esperemos vean alguna señal de cambiar el estilo, ¿no? Porque hoy en día no tenemos ningún liderazgo que ordene a esta sociedad. No hay una oposición Seguro, que acapare seguro. este antimileísmo tampoco.
Santino, en este caso te agradezco mucho la comunicación, un saludo a tu padre y propiamente no sabía que estabas también dentro del estudio y la consultora para poder también seguir interactuando contigo de esta interesante charla que hemos tenido donde uno trata de aprender lo que ustedes analizan muy minuciosamente dentro de lo social. Te agradezco mucho, buen comienzo de semana. Muchas gracias, igualmente. Estamos en comunicación, querido, gracias. Santino Córdoba, hijo de Gustavo Córdoba, encuestador y en este caso consultor de Córdoba en este caso, y que analizan la realidad distinto. Mariano, el último momento porque el dólar ya marca una